¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis a la Megalata de 2023 con el nombre de Dueling Heroes. En el video vamos a revisar los detalles de este producto, qué cartas reimprime, las que faltan, algunas consideraciones de este, mi consejo sobre cómo aproximarse y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. La Megalata de 2023 con el nombre de 25th Anniversary Team Dueling Heroes es uno de los productos más importantes que tenemos en el año. Usualmente las megalatas reimprimen los 4 sets principales del año anterior al lanzamiento de la misma y se implementa la reimpresión que obedece en varias lógicas, desde reimpresiones necesarias para el momento, reimpresiones útiles, reimpresión de cartas de constructores de decks, de structure decks, erratas, actualizaciones de texto y mucho más. Para lo que entregará la megalata de este año va a ser la reimpresión de 3 de los 4 sets principales entregados para 2022. Esto es Battle of Chaos, Dimension Force, el producto ausente es Power of the Elements, aunque ya vamos a ser mucho más claros sobre esto, y Darkwing Blast. De forma adicional se nos entrega reimpresiones de cartas de constructores de decks de The Grand Creators y Tactical Masters. Cada una de las megalatas tiene un MSRP o un precio promedio y o sugerido de $22 por pieza. Cada megalata entrega 3 megapacks. Estos sobres contienen cada uno 18 cartas diferentes. Estas se dividen en 2 cartas de rareza Prismatic Secret Rare, 2 ultras, una super, una rara y 12 comunes. Por ende, cada megalata entrega 6 cartas Prismatic, 6 ultras, 3 super, 3 raras y 36 comunes. Asimismo, tenemos el gran regreso de las cartas promocionales para este año. Son 16 cartas diferentes y están relacionadas a personajes que vimos en el anime. Para los 16 promos tenemos al Dark Magician, Exodia de Forbidden One, Red Eyes Black Dragon, Rainbow Dragon, Cyber Dragon, Elemental Hero Neos, Odd Eyes Pendulum Dragon, Galaxy Eyes Photon Dragon, Salamangreat Blaze Dragon, Firewall Dragon, Decode Talker, Enlightenment Paladin, el número 39 Utopia, Black Rose Dragon, Blackwing Armor Master y el Stardust Dragon. El Megapack que se entrega con la megalata se compone de 283 cartas diferentes. Estas se dividen en 70 de rareza Prismatic, 50 ultras, 28 super, 26 raras y 108 comunes. Dicho esto, vamos a revisar cada uno de los sets principales para ver qué se reimprime, qué falta, tendencias que va a tomar esta lata y mucho más. Primero, para Battle of Chaos se van a reimprimir 57 de las 100 cartas del producto. Para cartas a señalar que obtienen su reimpresión tenemos las cartas DDD, Dark Magician, Blue Eyes, Dynamorphia, Ice Jade y Libromancer, facilitando que la mayoría de los jugadores interesados en estos puedan obtenerlas a través de un solo producto o por un precio mucho más bajo. De estos arquetipos, algunos complementos también son reimpresos y los veremos en otros sets más adelante, específicamente de Libromancer y de Dynamorphia. Para cartas genéricas y o importantes a destacar tenemos la reimpresión de The Zombie Vampire y Dark de Dark Charmer Gloomy, posiblemente las cartas más genéricas de este set, haciéndolas las más importantes de esta sección, junto con Illusion of Chaos que muchos decks acaban utilizando. Para las cartas ausentes presentan 3 lógicas: 1. No son cartas costosas, 2. Son cartas pertenecientes a arquetipos más débiles o que no son tan populares, y por último, son cartas que ya vimos que tuvieron reimpresión previamente. Para nombres específicos tenemos las cartas Vampire y The Ghost Trick que no tienen reimpresión fuera de The Zombie Vampire, así que cualquiera que busque unirse al arquetipo deberá de conseguirlas por separado. Algunas cartas como Garden Chimera, que ya tuvo 2 reimpresiones y no sería difícil que tuviera una más para el futuro, pero que no está en este producto. Cartas del extra deck como el Onibimaru Soul Sweeper o el Kixing Long Yuan tampoco están porque ya fueron reimpresos previamente. Se pueden mencionar más cartas adicionales como de Dogmática y más, pero estas son incluso cartas que no son costosas, por lo que tiene sentido que no estén apareciendo. Si quieren detalles a fondo sobre el contenido del producto, sobre las mejores cartas y más, revisen el video de análisis de Battle of Chaos en conjunto de los arquetipos que aparecieron con este set. Para Dimension Force reimprime 59 de las 100 cartas y el contenido es fantástico, ya que este reimprime cartas de complemento de otras estrategias que mencionamos o mencionaremos más adelante. Todas las cartas que pertenecen a un arquetipo y o motor, así como las cartas más genéricas y potentes. De cartas que aparecen en este producto tenemos a los Therion en su totalidad, Scarecrow incluyendo a Visas Starfrost para cualquier arquetipo que lo piensen, las cartas Predaplant, los complementos de Adventurer Token, Libromancer, Dynamorphia y las mejores piezas genéricas de extra deck que dependiendo para qué deck o para qué los estén buscando tienen lógicas diversas. Un blanco de fusión adicional para Fallen of Albas, sincros genéricos para la estrategia de zombie aunque los pueden utilizar en otros decks, el Psychic End Punisher para los Punk, Beyond the Pendulum, Paticial Coverture y mucho más. Para las cartas faltantes es básicamente la misma lógica que lo mencionado con Battle of Chaos. Hacen falta algunos complementos que se podrían agradecer como las cartas Performapal, los monstruos zombies y algunos monstruos de extra deck, pero en general lo que hizo falta no hará mucha diferencia o ya tiene una reimpresión como tal. La única carta que sí vale muchísimo la pena señalar que hizo falta y que por popularidad va a ser muy cara es Exosisters Magnífica, que por el uso y reimpresión de la estrategia incluso en la megalata va a ser una de las cartas más solicitadas. Si quieren mucha más información revisen el video dedicado a Dimension Force donde hablamos a fondo sobre cada una de sus cartas, cuáles son las más importantes y mucho más. Para Power of the Elements es la gran anomalía de este producto. No fue anunciado que sería reimpreso en absoluto, aún así se están entregando algunas cartas del set, pero sí marcando ausencias demasiado notorias. Sobre el contenido del producto tiene algunas
algunas piezas que se agradecen mucho, sobre todo por las cartas que tiene de otros productos, los complementos para estrategias como Scarecrow, Exosister, Therion y algunas otras que pertenecen a arquetipos un poco más modestos pero que han tenido buenos resultados como los Melfi. Las cartas más genéricas y útiles a resaltar tenemos a Garura Wings of Resonant Life, un increíble blanco de superpolimerización, y el Pit Knight Early. Fuera de estas no hay ninguna o algunas cartas más específicas para mencionar. Para las ausencias, este sí es un número demasiado considerable. No tenemos reimpresión de mucho de lo que hizo y ha hecho atractivo al producto. Las cartas Sprite, Tearlaments, Burnusylph, Matt Mech, el soporte Neos, Gotti, el original de TCG y algunos complementos más. Tenemos también ausencias extrañas, como el hecho de que nos dieron reimpresión de 3 cartas de Neos, pero no fueron las más costosas ni importantes, haciendo extraña la elección de las mismas. No tuvimos tampoco la reimpresión de las cartas Gotti, marcando una diferencia muy cuestionable de por qué Libromancer sí fue reimpreso, pero no acaba siendo Gotti. Y si esto acabamos sumando cartas genéricas que muchos jugadores estaban esperando, como la Curicara de Incarnate o Ultimate Slayer, acaban marcando las ausencias más fuertes de la Megalata. Si quieren saber mucho más de Power of the Elements y su contenido, revisen su propio video de análisis. Para Darkwing Blast se entregan 74 de las 100 cartas originales del set, reimprimiendo básicamente todo el set, quitando algunas que revisaremos en un momento. Lo reimpreso cubre arquetipos nuevos, populares, necesarios, competitivos, cartas de tipo tech, motores y mucho de lo que se esperaría que hubiera en un producto tan esperado. De cartas que aparecieron en este producto tenemos a los Blackwing, los Bestial, Kashtira, Ninja, soporte Naturia, Draco Slayer, complementos de Labyrinth, Runic y también cartas genéricas que muchos jugadores han usado y esperado, como el Destructive Daruma Karma Cannon, Donor Dagger for Hire, Wars y Dragons y Atlantis o la Muckraker from the Underworld. Es un tanto extraño que siendo el set más reciente contenga tantas reimpresiones en este producto, pero siendo cartas tan útiles y buscadas es algo que se agradece mucho. Para las cartas ausentes siguen la lógica de lo mencionado con Power of the Elements sobre el contenido de cartas competitivas, y que si no reimprimieron la base de estas no tiene mucho sentido que pongan los complementos aquí. Por ello la ausencia de las cartas Sprite, Tearlaments, Burnusylph y Gotti están bien explicadas. En sí como tal solamente tendríamos 2 ausencias marcadas para algunas estrategias, que sería el Tilting Entrainment y el Merologic Aggregator, pero de nuevo son para decks muy específicos como para sentir que son ausencias de consideración. Si quieren más información pueden revisar el análisis de Darkwing Blast. Para The Grand Creators es el primer constructor de decks que es reimpreso, y su contenido es bastante simple. Tenemos reimpresas todas las cartas de las estrategias de Exosister y de Adventurer Token. Es un tanto peculiar que las cartas más esenciales aparecieran en Battles of Legend Monstrous Revenge y que tengamos otra reimpresión aquí para las cartas del Adventurer Token, pero ayudará a que más jugadores lo puedan usar. Y sobre lo que no aparece es absolutamente todo lo relacionado a lo punk, lo que ya había aparecido en el producto recién mencionado, pero es un tanto extraño que algunos elijan para que sí aparezca y el otro no tenga ni una reimpresión. Si quieren saber más de este producto, revisen su propio video de análisis o los análisis enfocados a cada uno de los temas. Para el otro constructor de decks, que es Tactical Masters, está obedeciendo exactamente la misma lógica que con el anterior constructor de decks. Se reimprimen todas las cartas de Labyrinth y de Runic y tenemos ausentes todas las cartas de los Violence, al menos para este producto. Es un tanto más lógico debido a la popularidad, potencia y precio. También pueden revisar el video de análisis orientado a Tactical Masters. Por último tenemos cartas nuevas con erratas y con algunas otras lógicas. Para algunas cartas que tuvieron modificaciones en su texto y que funcionan ahora como deberían, como lo vemos en OCG, tenemos al Dragonity Senatus, que ahora puede equipar un Tuner Dragonity. Previamente esto solamente dejaba que fuera un monstruo tipo dragón. Al Noble Knight Costenin, que permite hacer una invocación normal adicional a la del turno, que previamente solamente podía ser para un monstruo temático, ahora puede ser para cualquier monstruo. El Amorphactor Pain de Imagination Dracoverlord, este efecto ya no inicia una cadena. Al invocarse por ritual se salta a la main phase 1 del oponente. Este sí va a acabar siendo una carta de consideración que muy seguramente va a tener alguna suerte de impacto. Y por último el Number C32, el Shark Drake Base, su efecto para poder hacer que un monstruo del oponente pierda ataque y defensa dura hasta el final de nuestro turno y no hasta la fase final del turno en que se activa. Tenemos algunos otros cambios como The Perfect Sync A1, tuvo una modificación de texto para no ser una carta de sincro para algunos idiomas. El DDD Rebel King Leonidas tiene un cambio de texto para poder prevenir de daño, también es algo marcado por el idioma. Y por último el Crawler Receptor tiene un cambio de nombre, ya que previamente era una carta Recipe que se podía utilizar con el arquetipo de Hungry Burger. Por último tuvimos la entrega de 3 cartas nuevas. La primera es Camelot Realm of Noble Knights and Noble Arms. Es un campo que una vez por turno, si una varias cartas Noble Knight fueran a ser destruidas por batalla o por efecto, se puede destruir una carta de equipo que controlamos en su lugar, y en la main phase permite remover esta carta hasta la siguiente standby phase para poder poner un Noble Knights of the Round Table, el otro campo del arquetipo, desde nuestra mano deco cementerio boca arriba en la zona de campo, para luego invocar un monstruo Artorigus o poder añadir un Noble Arms desde nuestro deco cementerio
a nuestra mano. Carta un tanto interesante, pero está muy orientado en poder utilizar una carta de campo que previamente no tenía un uso y que esto no le va a modificar mucho. La Time Thief Power Reserve es una trampa continua que se permite invocar de forma especial con un monstruo de vainilla, siendo un monstruo de nivel 4 con 1900 de ataque y 2500 de defensa, y luego permite invocar de forma especial un monstruo Time Thief tipo máquina desde nuestra mano de ecocementerio. El otro efecto es que si controlamos uno o varios monstruos de Xyz que tienen tanto como material una magia y una trampa, permite removerla de cementerio para poder remover una carta en campo sin hacer target y solamente podemos utilizar cada efecto por turno. Acaba siendo un efecto fantástico, no obstante es una carta de trampa, por lo que acaba siendo bastante lenta, es una carta vulnerable, mucho más cuando acaba siendo una carta continua, y para su efecto en cementerio es muy potente, pero requiere cierta preparación o ser utilizada en la estrategia pura de los Time Thief. Por último tenemos a la Spiral Double Agent, que si tenemos una carta Spiral en el campo o nuestro cementerio se puede invocar de forma especial al campo del oponente en modo de defensa, no se puede tributar ni se puede utilizar como material de fusión Synchro-Exio de Link, y luego ambos jugadores revelan la carta en el tope de su deck, así como poder hacer que todos los monstruos Spiral en el campo ganen 500 puntos de vida, y los monstruos Super Spiral Agent, que acaba siendo el nombre en común que muchas de las cartas acaban ganando, pueden atacar directamente. Acaba siendo una carta con un funcionamiento bastante original considerando la temática de los Spiral, pero que no promete mucho modificar el cómo se acaban viendo estos arquetipos. Revisando las rarezas de las cartas de rareza Prismatic Secret Rares, siendo 70 diferentes y aún con cada lata entregando 6, estas serán las más difíciles de conseguir. Sobre estas, ya que el producto seleccionado fue tan bueno o los productos naturales y composiciones tan atractivo, si bien tenemos algunas cartas que no tendrán valor, que se sienten como relleno y cartas que muy pocos jugadores van a buscar, en su mayoría son cartas que pueden justificar su rareza y o que por cómo se utilizan estas estrategias, entonces acabarán buscando a números superiores. Esto, si bien hará que el poder conseguirlas sea mucho más complejo, también provoca que muchas más latas sean mucho mejores porque contendrán muchas piezas que varios jugadores van a buscar, sean complementos, cartas genéricas, cartas de arquetipo, motores y más. No hay en sí una carta a destacar que sea muy superior a las demás, esto se dictará por completo por el juego competitivo, como lo sería en este momento Kashtira y o Labyrinth, pero aspectos adicionales como una lista será algo que pueda modificar mucho de lo que dice aquí. Y aun cuando recibamos golpes importantes e impresionantes en la megalata, más de 50 cartas que tenemos en esta sección van a seguir siendo buscadas por los jugadores. Para las cartas de rareza ultra parece que se hace una costumbre que vuelve a ser el punto débil de las latas. Si bien se están entregando incrementos de rareza, reimpresiones y se ponen cartas que son muy importantes para ciertos arquetipos, también se componen de cartas demasiado específicas para ciertas estrategias, que a diferencia de lo que vimos con las cartas de rareza Prismatic, estas están más orientadas a cartas que no son competitivas, no son tan utilizadas o de serlo, solo se necesitan una copia. Estas escapan a algunas cartas de arquetipos como Libromancer, Runic y las cartas genéricas que la mayoría de jugadores buscarán, pero considerando el número de estas y que tendremos la misma cadencia de las cartas Prismatic, estas sí van a generar espacios incómodos, básicamente repitiendo lo que vimos en las anteriores dos megalatas. Para las cartas de rareza super comparten y agravan lo mencionado con las cartas ultra. Son muy pocas las cartas que son útiles de esta sección, incluso siendo mucho más marcado que de hecho no hay cartas genéricas o que se podrían llegar a ser útiles. Si hay algunas piezas que son necesarias a 3 copias para ciertas estrategias o que son incrementos de rareza que debido a la estrategia en la que se llevan se agradecen y buscarán mucho, pero en su mayoría son cartas de tipo tech o simplemente cartas que no se buscarán. Vale la pena mencionar que esto provocará que estas cartas incluso puedan ser más buscadas y costosas que otras de las secciones anteriores, como lo tuvimos el año pasado con Branded in Red, que aun cuando era una carta de rareza mucho más baja, por su uso en un deck más competitivo era muy buscada. Por último, de las cartas de rareza rara, no hay algún aspecto a mencionar fuera de las cartas que reimprime. Si aparecieron en rareza común y son útiles, sea en general o para su deck, obtienen este incremento de rareza. Si eran de rareza super y de nuevo tienen algún uso, entonces bajan la rareza, pero ayudan a que más jugadores las obtengan. Hay algunas cartas que son necesarias a números máximos para algunas estrategias, como las cartas ninja, pero va a depender mucho de su piloto. Estas no harán mucha diferencia o impacto, pero también quedan registradas para lo que será la megalata. Para la parte del análisis, la megalata de 2023 acaba siendo un producto muy bueno porque los productos que está reimprimiendo tienen un excelente contenido. En 2022 implicó reimprimir los sets de 2021. Para que este se pudiera hacer un producto solicitado, se tuvieron que estar añadiendo staples muy buscadas, cartas que de otra forma no se hubieran puesto en un producto. Sin estas adiciones, la megalata de 2022 hubiera sido un desastre, y la lata de 2023, si bien acaba siendo vista hacia abajo por muchos jugadores, solamente está reimprimiendo el propio contenido e incluso se está saltando un set principal. Con todo esto, acaba siendo un producto bastante sólido y habla mucho de qué tan buena fue la megalata del año anterior, con o sin complementos, y también qué tan buena es la de este lado. El hecho de que no tengamos cartas que aparecieron en Power of the Elements podría acabar significando muchas cosas. Podría acabar siendo, como muchos jugadores mencionan, que el nivel de poder de muchas de las cartas que aparecieron allí acabó siendo un error, que poco a poco se les van a acabar dando golpes y que prácticamente se va a anular la existencia de ese producto. También otra lógica puede ser que esas cartas se van a dar reimpresiones en el futuro para poder estar empujando algunos otros productos. Para este momento no tenemos idea de que vaya a suceder, pero acaba siendo interesante. Son muy pocas las cartas staples y o genéricas que se entregan con la megalata. Tenemos muchísimas cartas que podrían acabar indicando lo contrario. Tenemos monstruos de Link, Dexy, Synchros, motores, cartas potentes y mucho
más. No obstante, no acaba siendo como en otros años, como en otros momentos o incluso como en otros productos que tenemos a futuro. Para el Rarity Collection tenemos algo como Poto Prosperity y la Barone de Fleur, que estas cartas van a provocar que muchos jugadores avancen por ese producto en solitario. Para este producto tenemos muchísimos monstruos, muchas cartas genéricas, pero no acaba siendo alguna que acabe resaltando para poder provocar que los jugadores avancen por el producto como tal. Este acaba siendo una diferencia muy marcada, pero esto se debe mucho al diseño de los productos, de qué cartas acaban componiendo los sets que fueron reimpresos. Es bastante valioso el hecho de que tengamos el regreso de cartas promocionales. Durante muchos años tuvimos ausente esta práctica y muchos de los jugadores estaban quejando que al menos las cartas promocionales, considerando cuáles eran las cartas que se entregaban para ciertos momentos en que se hacían necesarias o simplemente por la popularidad de estas cartas, acababa siendo un extra que se acababa extrañando. Esta práctica acaba regresando y se hace de gran forma. Se están entregando cartas del 25 aniversario celebrando el gran hito del juego y sobre todo se están seleccionando cartas que son bastante populares y también por soporte que hemos visto en tiempos recientes se acaban haciendo cartas bastante útiles. Si estos promos hubieran entregado hace unos 7-8 años, solamente hubieran sido cartas buscadas por la popularidad de las cartas, pero incluso para ciertas estrategias como lo acaba siendo Photon, Galaxy, Stardust, Utopia y más, van a ser cartas que muchos más jugadores van a acabar buscando y que le van a ayudar a que el producto sea mucho mejor. Tenemos la reimpresión de Branded Expulsion y esto acaba levantando muchas cejas porque esto puede acabar siendo o un error o un guiño de que se va a dar la prohibición del gimmick Puppet Nightmare. Hemos tenido en el pasado reimpresión en otros productos de ciertas cartas prohibidas, eventualmente se acaban liberando, se hacen cambios en la agenda para que acaben siendo liberadas mucho tiempo después o que simplemente se acaban reimprimiendo porque así estaba marcado el producto. Acaba estando bastante marcado que para este producto hay ciertas cartas que ya están prohibidas como Tearlaments, Kid Kalos o Sprite Elf que simplemente no acaban apareciendo, por lo cual esto acaba siendo bastante extraño y vamos a tener que esperar al menos una o dos listas para ver por qué se dio esto. La entrega de la Megalata, al menos para el momento de hacer este video, se está haciendo en un momento muy interesante por la sombra de lo que representa la siguiente lista. Hay muchos jugadores que no saben cómo proceder por el producto teniendo en mente esto. No obstante, hay muchas formas de poderlo aprovechar. Si no importa que una estrategia aún estando golpeada la van a querer utilizar, la van a querer aprovechar, como lo acabaría siendo el caso de Kashtira, que es uno de los grandes candidatos a poder recibir golpes importantes, entonces pueden estar yendo por las cartas no importa qué, probablemente le estar comprando menos de cierta carta que tenga algún peligro, como lo acabaría siendo Fenrir, como lo acabaría siendo Unicorn, pero para los demás complementos se pueden acabar aprovechando. Otros jugadores van a decidir actuar a la segura y van a esperar a la entrega de la lista para después estar comprando muchos de estos arquetipos. Si ya están un poco más familiarizados con cómo funciona el juego, van a saber cuáles son las cartas, cuáles son las estrategias que pueden estar consiguiendo y que no van a tener algún impacto o incluso de tener algún golpe, todavía las van a acabar utilizando. Aun cuando estén buscando múltiples cartas costosas, van a ser mucho más accesibles por cuántas cartas están apareciendo y en sí que no tenemos alguna carta muy costosa y que haga que las demás cartas se vean muy mal, como lo tuvimos para la Megalata de 2020. Esta Megalata contiene muchísimos arquetipos, staples genéricas, motores, pero de nuevo y como ya lo señalamos, como no tiene una o dos cartas que cualquier jugador vaya a estar necesitando para su extra deck o para su main deck a 3 copias, esto va a hacer que muchas de las cartas se acaben estabilizando y que no sea tan difícil de poderlas conseguir. Los arquetipos que aparecen aquí van a ser muy relevantes por un buen tiempo. La única forma en que esto no suceda es que puedan llegar a aparecer algunos arquetipos que los lleguen a eclipsar y estos hagan que se vean bastante mal, pero considerando que ya tuvimos golpes muy recientes a las estrategias de Tearlaments, Sprite, muy seguramente dentro de algunas semanas a Kashtira, todo indica que todas las estrategias, aun cuando puedan llegar a recibir un golpe o sin que lo acaben recibiendo, son excelentes opciones para poder estar avanzando para el siguiente año. Solo acaben revisando algunas estrategias que tuvimos en la Megalata del anterior año. Tuvimos Branded, Flow Under Ease, Sword Soul, son estrategias que hasta el día de hoy, si bien no acaban ganando regionales, son estrategias que les pueden estar dando victorias fácilmente en locales. De utilizarlas bien, de poderlas adaptar a los formatos, todavía les pueden dar muchísimas victorias, así que no se acaben confiando con esto, son muy buenos decks. La distribución de rareza es muy cuestionable, la forma en que se componen las cartas de rareza Prismatic es lógica y hasta buena, pero las cartas de rareza Ultra ya dijimos de cómo se acaba castigando tanto, son demasiadas y las cartas sobrantes, las de rareza super rara, no van a tener mayor impacto. Considerando cómo ha sido la distribución de rareza de algunas otras megalatas, esta no acaba siendo la peor, pero en definitiva tiene sus problemas. Cualquier ausencia seguramente va a implicar golpes en la lista y o empujar producto del futuro. El hecho de que no tengamos muchas de las cartas de Power of the Elements muy seguramente implicará que las están guardando para poder empujar algunos otros productos, como el de reimpresiones que es entregado usualmente para marzo, abril, del cual no tenemos conocimiento actualmente. Estas incluso se pueden dar la modificación en el Rarity Collection para poder hacer que algunas cartas, específicamente Kurikara, Divine Incarnate y Ultimate Slayer, puedan estar apareciendo allí y puedan empujar y mejorar dichos productos. A diferencia de otros años, es poco la ausente importante. Dependerá si querían armar o subir de rareza algunas cartas como la estrategia de Vampire, Ghost Trick, pero la lata básicamente lo entrega todo. La única ausencia notoria sería Exosister Magnífica. Se está dando reimpresión de constructores de
decks en tiempo récord o ayudando a más jugadores. Esto acaba siendo muy bueno porque los constructores de decks usualmente son productos que son muy difíciles de conseguir, entregan estrategias que de una u otra forma se acaban haciendo relevantes, y para el punto en el cual por fin se nos acaba dando una reimpresión, usualmente implica golpes inmediatos o que el meta los dejó atrás. Para lo que tenemos para los Punk, para los Exosister, incluso para el motor Adventurer Token, que parece ser que el juego ya lo dejó atrás, al menos para el momento de estar haciendo este video, todavía van a poder obtener estas estrategias, estas cartas, y las van a poder estar utilizando durante muchísimo tiempo. La lata es muy buena en general, pero sí se ve eclipsada por la del año anterior, pero de nuevo vale la pena tener en mente que esto acabó siendo por completo artificial, y no se le hubieran dado todas esas hand traps, todas esas cartas staples, todas esas cartas tan importantes de los anteriores años, la Megalata de 2022 hubiera sido prácticamente una reimpresión de Burst of Destiny en conjunto de las cartas de rareza secreta o algunas cartas muy puntuales de los otros tres productos. Si en esta Megalata se hubiera aplicado esta misma práctica, hubiéramos tenido todas las reimpresiones de las hand traps, de las staples y algunas más como de Triple Tactic Frost, Kurikara de Incarnate, Ultimate Slayer, Super Polimerización. Son algunas de las cartas que muy seguramente se hubieran elegido para poder empujar el producto, pero de nuevo este producto no lo acabó necesitando como lo hizo el del año anterior. Las cartas originales que tenemos son originales para TCG, pero se siente excesivamente arbitrario. Se dio soporte para Noble Knight, para Time Thief y para Spiral, pero ¿por qué no se acabaron dando soporte a algunas otras joyas de la corona de TCG? ¿Por qué no se dio soporte a Cosmo, que esta no tuvo una sola carta original desde UCG? ¿Por qué no se dio soporte a Burning Abyss? Fuera de Beatriz no tuvimos más cartas. ¿Por qué no se dieron más complementos de Danger para poderlo hacer un motor todavía bastante competente? ¿O por qué no simplemente a otros arquetipos también originales de TCG que ya se siente que el tiempo les pasó encima, que fueron muy prometedores pero que no acabaron cumpliendo, o que se siente que les hicieron falta cartas? Arquetipos como Vendred, Beat Trooper, Mutant, Subterror y muchos más. Por último, que también mencionamos con la Megalata del año anterior, es que no tenemos un comportamiento o un patrón que podamos seguir o predecir de cómo se va a ver el producto a futuro. Para el año anterior tuvimos la ausencia de constructores de decks, Structure Decks, pero tuvimos la implementación de muchas cartas genéricas. Para el de este año tuvimos la implementación de múltiples constructores de decks, incluso algunas erratas, pero todo esto no tiene una lógica como tal y por ello no podemos predecir cómo se va a ver la Megalata del siguiente año. Sobre el consejo de comprar suelto, cerrado, cuánto y por qué, el set se compone de 283 cartas diferentes. Estas son 70 Prismatic, 50 Ultras, 28 Super, 27 raras y 108 comunes. Y si cada lata abriendo los 3 megapacks nos da 6 Prismatic, 6 Ultras, 3 Super, 3 raras y 36 comunes, entonces va a ser excesivamente difícil que puedan estar consiguiendo las cartas de rareza Prismatic. Las cartas Ultras van a ser bastante simples, bastante cómodas, prácticamente comparándose a las cartas de rareza Super y rara, pero ya mencionamos que estas no acaban siendo tan atractivas. Dicho esto, y considerando que la lata sí tiene cartas genéricas, mas no son tantas y están mucho más orientadas a arquetipos y cartas para funcionar con estas, ya que buscan uno o dos arquetipos en conjunto de cartas para que estos puedan acabar funcionando más, y por la distribución de rareza que muy seguramente provocará que estén buscando cartas de rareza Prismatic, Secret Rare, lo mejor es avanzar por cartas sueltas. Esto sumado al hecho de que lo más atractivo de la Megalata son cartas de rareza alta, y aún con 6 por cada Megalata va a ser muy difícil que obtengan lo que están buscando o cartas útiles de las cartas de rareza más baja. Con esto van a poder eliminar factores de azar, ya no van a obtener cartas de relleno, van a obtener específicamente lo que buscan, el número de copias que están deseando, y esto incluso podría aplicar hasta a los promos. En caso de que quieran ir por el producto cerrado, tiene muchísimas cartas útiles para muchos arquetipos, específicamente las cartas Prismatic, así que será difícil que no obtengan alguna de estas, pero sin tener algo específico, esto incluso marcará una diferencia a las Megalatas de años anteriores, así que estas latas muy seguramente serán mucho mejores conforme pase el tiempo. Ir por el producto cerrado también les daría ventajas como obtener muchísimas de estas cartas, armar algo basado en múltiples cartas, muchos más promos, y sobre todo, los decks que tenemos en este producto son muy potentes, por lo que se ve muy difícil que estos pudieran desaparecer pronto. Sí podrían ser golpeadas muchas de estas estrategias, pero no es como que la Megalata se vaya a quedar inservible con el paso de 3 o 4 meses como lo hemos visto en otros puntos. En general, para este producto aplica mucho de las lógicas que mencionamos usualmente para los productos de reimpresiones. En su lanzamiento procuren ir por las cartas más costosas, ya que habrá un mayor número de estas y habrá mejores oportunidades para poderlas obtener. Las que no son tan importantes o las que se van a hacer importantes a futuro pero que pueden estar dejando, pueden obtenerlas mucho después. Esto acaba aplicando mucho más si saben cómo se manifiesta el producto o si revisan cómo está el mercado con otros productos, así que presenta muchas oportunidades muy buenas para cualquier jugador. Mucho de esto es poder identificar qué es lo que buscan, cuándo lo buscan y aplicar conocimientos a ello. Esta lata no es ni de lejos un
un producto malo, es un producto bueno considerando los complementos y ausencias que se ve hacia abajo por la ejecución de la que vimos el año pasado. Pero de nuevo, si consideramos ese factor de cómo se hubiera visto esta megalata si le hubiéramos puesto todas las staples, todas las hand traps e incluso cartas que muy seguramente van a acabar empujando producto en el futuro, se estaría viendo como probablemente uno de los mejores productos que hemos tenido. Para notas y comentarios finales, la queja más común de este producto es que no tiene el contenido increíble que vimos con la megalata del año anterior, y es imposible que fuera así. La de 2022 tuvo complementos porque los productos que originalmente tenía que reimprimir dejaban mucho que desear, y de nuevo hubiera sido como solo reimprimir un producto importante. En este momento no sabemos si por su nivel de poder o porque está planeado que se pueda aprovechar a futuro, que se dejaron muchas cartas fuera, y con todo y eso está ofreciendo cartas para muchísimos jugadores. Es un punto increíble del año en el cual estrategias se pueden hacer muy accesibles para muchos jugadores, y aún con el peligro de la lista hay muchas formas de aprovechar esto y sacarle provecho. Se genera la pregunta, ¿la megalata pudo ser mejor? Por supuesto, pero productos como Duel Devastator, la megalata de 2022, Magnificent Mavens y más también tienen esta característica. Esta lata quedará muy marcada, que dará muchas oportunidades para jugadores que la sepan aprovechar y ver, y conforme pasa el tiempo de a poco se le dará su lugar. Muchos están ignorando factores muy simples pero que cuentan mucho, como los promos, dar arquetipos completos y mucho más. Revisen bien el contenido de la megalata, hay muchísimas oportunidades para cualquier tipo de jugador, y sea que la consiguen cerrada y a múltiples o solamente van por cartas sueltas, hay mucho que puedan aprovechar de este producto. Quedo muy satisfecho, sí esperaba ver muchas más cosas representando el 25 aniversario del juego, celebrando este gran hito, pero para el contenido que tenía que haber entregado considerando que es la megalata de este año, e incluso da cartas adicionales que se van a acabar agradeciendo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué piensan de la megalata de 2023, qué le hubieran cambiado, sea de rareza o de quitar o añadir cartas, qué creen que sucederá con las cartas de Power of the Elements, serán reimpresas en el futuro para empujar producto o simplemente van a ser algunas que serán golpeadas, y cómo piensan aproximarse a este producto, irán por el producto cerrado y suelto o en qué cartas están interesados y por qué. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente.